Ichimoku, volqué el agua. Ichimoku Fibonacci. Se volcó el agua, che. ¿Hago un video de nuevo? Bueno, amigos, estamos acá en la clase 5, secando el vasito de agua que se tomó, se volcó. En la clase 5 de este curso para principiantes. Bueno, no es casual que se me vuelque el agua y que lo comente. Esto es, ustedes saben, no profesional, esto es amateurismo puro, esto es solamente compartir algunos conocimientos, tratar de ordenarlos de manera pedagógica, siguiendo el índice de algún libro como puede ser el de Murphy o el de Elder o el de Stan Weinstein, pero la verdad es que lo que hago es una suerte de compilación de experiencias, conocimientos y algunas ideas que voy teniendo y siguiendo un orden de menor a mayor en cuanto a intensidad de conocimientos para que vayamos todos emparejándonos en los mismos. Estuvimos hablando de tendencias, estuvimos hablando de time frame o de tramos, estuvimos hablando mucho de tendencias, hablamos de osos, de toros, de long, de short, y hoy vamos a hablar de soportes y resistencias y los tipos de soportes y resistencias que me voy a ir acordando en cuanto a clasificación. Bueno, los soportes y o resistencias, porque vamos a ver que un soporte y una resistencia es lo mismo, depende de qué lado lo ataquemos. Los soportes y las resistencias están determinados, son líneas rectas que están determinadas por puntos de igual precio. Por ejemplo, si acá tenemos, vamos a correrlo un poquito, acá tenemos, por ejemplo, que todos estos precios que estamos viendo acá tienen aproximadamente una línea que los va uniendo, que los va cosiendo, que los va hilvanando. Y este es lo hemos dibujado inclinado porque bueno, este es más bajo, este es mediano y este es más alto, pero también podría ser que unamos estos puntos que son los máximos son los máximos justamente, los sobresalientes con respecto al resto. Entonces acá tenemos también otra forma de dibujarlos, acá tenemos algunos que van subiendo y si nos vamos corriendo con el cursor vamos a encontrar también que podríamos referenciarnos a esos puntos obviando estas líneas que son no ortogonales o son no horizontales y podríamos pensar en, por ejemplo, que el precio cada vez que llega a este punto, esto no lo puedo mover, acá por ejemplo podríamos decir que el precio cada vez que llega a este punto tiene alguna reacción, o mejor dicho acá por ejemplo, acá lo tenemos con más claridad, no, tampoco, pero no dejan de ser líneas a considerar. Vamos a buscar un ejemplo más elocuente. Sirve, con este vamos bien. Decía entonces que el precio cada vez que llega a este punto, fíjense, viene de acá abajo y sale para abajo, rebota, vuelve acá a tocarlo y sale para abajo. Acá vuelve, lo logra pasar, esto me lo han visto hacer en muchos videos, tiende a bajar, baja un poquito pero sale para arriba, lo vuelve a probar acá, lo vuelve a probar acá, lo vuelve a probar acá, acá lo atraviesa, lo intenta probar pero no llega, acá lo prueba y sale, acá lo prueba una vez, otra vez y rompe. Entonces esta línea la podemos considerar como una línea que, visto desde los precios de arriba, es una línea
que los está soportando. Pero visto desde los precios de abajo, es una línea que se resiste a ser superada por estos precios. Esto es la definición de soporte resistencia horizontal o estático, porque no varía en precio en función del tiempo, o sea, es una línea constante, una horizontal. Quedó claro y quedó bien graficado qué función cumple reconocer esta línea. Cumple la función de que hay que estar atentos a que cuando nos arrimamos acá podemos ser reyectados o podemos ser admitidos al plano siguiente. También tenemos otras líneas que las llamamos, como lo mencionaba recién, las líneas de, podemos decir, que unen diferentes máximos o mínimos, y cuando ya esto lo tenemos estudiado en algún otro video, tengo entendido que cuando tenemos mínimos ascendentes, perdón, vamos a dibujarlo un poquito mejor esto. Cuando tenemos máximos ascendentes y mínimos ascendentes, estamos en un lugar de tendencia. Este es un máximo, este máximo es más alto que este máximo es más alto que este máximo es más alto que el anterior, y este mínimo, y este mínimo, y este mínimo, y este mínimo es más alto que el inmediatamente anterior. Entonces decimos que estamos en tendencia alcista. Cuando tenemos la regla dice que cuando tenemos, perdón, esto hay que dibujarlo acá. Estoy hace tiempo. Cuando nosotros estamos con esto es un máximo mayor, otro máximo más alto que el anterior, lo mismo pasa con los mínimos, los unimos, entonces decimos que estamos en una tendencia alcista. Entonces, en estos 7 minutitos que llevamos, ya vimos soportes y resistencias, que son líneas donde el precio es reyectado o soportado o resistido a ser ultrapasado, que las mismas pueden ser horizontales o pueden ser oblicuas, uniendo uniendo máximos o uniendo mínimos, y si también podemos tener otro tipo de soportes y resistencias que vamos a ver en el próximo video, que los vamos a llamar líneas de promedio o de tendencia central, que son lo que más comúnmente conocemos como medias móviles, que pueden ser las medias móviles exponenciales, simple, ponderada, que es esta línea que estamos viendo acá, esta línea fucsia que está caminando muy cerca del precio porque debe ser muy veloz y debe ser corta. Entonces esta es una línea que también actúa como soporte y como resistencia. Entonces tenemos los soportes y resistencias, las medias móviles, el conjunto de soportes y resistencias que forman lo que se llama, muchas veces se forman, otras veces no se forman, los canales por donde caminan los precios. Los precios habitualmente caminan entre líneas de tendencia, ¿ok? Línea de tendencia, por ejemplo, una línea de máximos y una línea de mínimos, establece un canal por donde donde va circulando el precio, subiendo y bajando en forma de serrucho, como lo venimos viendo hace tiempo. La importancia de la detección, del reconocimiento de soportes y resistencias es fundamental al momento del análisis técnico, porque decimos que los precios se mueven entre soportes y resistencias, en cualquier dirección que ellos sean establecidos. Entonces, es muy importante tener claro cuáles son nuestros objetivos de trading
cuál es el tiempo en el que nos vamos a manejar para el trading, y ahí desechar los soportes que son de poca monta o de poca importancia para nuestros objetivos, y tratar de destacar, de subrayar y de trazar aquellos que son mucho más importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por ejemplo, esta línea de máximos que yo estoy dibujando acá, por ejemplo, o esta línea de máximos de mínimos que yo estoy dibujando acá, establecen una figura que se llama triángulo, etcétera, etcétera. Pero no vamos a entrar a figuras ahora. Pero es importante que reconozcamos esto, porque habitualmente sabemos que en los triángulos, vencidos los soportes o las resistencias, pasa tal o cual cosa. Por eso es muy importante tener en cuenta estas líneas que estamos indicando, y tratar de tener el consenso del resto de los traders participantes del mercado en el funcionamiento de estos soportes. Con que 2 puntos toquen una línea, acá en este caso no, acá son mucho más de 2 puntos, ojo, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, 4, 5, son cada vela que hace un touch en la resistencia, lo está validando. Validar quiere decir eso, reconocerlo, dejarlo habilitado en su funcionamiento como tal. ¿Y dónde está la importancia de esto? La importancia está en que cada vez que nosotros tocamos, o depende de la cantidad de veces que tocamos una resistencia, por ejemplo en este caso lo tocamos 1 y 2 veces, vamos a sintetizar. A esto lo llamamos, es una formación clásica, no los quiero todavía confundir con estas cosas, pero esto se llama, a este soporte que funcionó rechazando 2 veces el precio, se llama hacer doble techo. Inmediatamente que un papel hace doble o triple techo, tiene una profunda corrección, porque es un reconocimiento del mercado de que no ha podido superar dicho precio. Análoga situación en un piso, por ejemplo, en una resistencia, no un piso, perdónenme, en una resistencia que el precio no ha podido atravesarla. Cuando el mercado reconoce esa resistencia 2 veces, no importa ahora el tiempo en el que nos estemos, en el que se desarrolle esto, pero cuando 2 veces ha reconocido que esta línea que hemos trazado fue reyectado y pasa a funcionar como un soporte firme, el precio va a tender a ir hacia arriba 2 o 3 veces. Esto lo digo en líneas generales, pero para que ustedes entiendan de qué estamos hablando cuando hablamos de resistencias y de soportes. Por supuesto que, como lo venimos diciendo siempre, en el camino está lleno de otros soportes y resistencias que se van verificando, la de los mínimos ascendentes y máximos descendentes y mínimos descendentes, o la de los máximos ascendentes y mínimos ascendentes. Cada determinación que vamos haciendo de esto va a conformar un soporte, una resistencia, y las vamos a llamar de largo plazo, por ejemplo en este caso, porque acá no sabemos si yo estoy trabajando en 5 minutos, en una semana o qué, pero evidentemente entre esta situación y esta otra situación ha pasado un tiempo bastante prolongado por la cantidad de velas que tenemos en el medio. Básicamente acá queda resumido lo que podemos decir de soportes y resistencias. A estas las vamos a llamar, por un tema simplemente de convención, aunque no es lo más frecuente, a estas que son inclinadas las vamos a llamar dinámicas, porque modifica el valor y el tiempo, y a estas que solo modifica el tiempo y no el valor, la vamos a llamar, estamos hablando de que el valor es siempre el mismo, prácticamente, en cambio el tiempo va variando, eso está claro. Recuerden ustedes que el análisis técnico se basa en un eje de coordenadas cartesianas, donde en el eje vertical o el eje Y corren los precios, y en el eje horizontal o el eje X corren los tiempos. Vamos a ir concluyendo este pequeño video sobre soportes y resistencias.
con algún par de consejos. Cuando ustedes van a analizar un papel, traten de tomar el mayor tiempo posible. Yo creo que esto lo hemos dicho en alguna clase anterior, si no lo repetimos ahora. Tengo alguna confusión entre las clases para principiantes y los otros videos de corte pedagógico, y con lo que hablamos siempre los recaps, que son básicamente las tres clasificaciones de videos donde nos movemos. Pero les decía, tomen tiempos amplios, aunque vayamos a tradear este pedacito nada más, tomen tiempos muy amplios, estudien así a vuelo de pájaro el comportamiento del papel, traten de establecer aquellos puntos fundamentales donde algo ocurre. Por ejemplo, vemos que acá algo ocurre, porque cada vez que el papel llegó acá, ¿lo vemos? Cada vez que se arrimó a esta zona, el papel fue reyectado. El papel fue expulsado hacia abajo. Por eso a esta zona la llamamos una zona de resistencia. Pero a su vez, cada vez que el papel llegó acá, no está bien dibujado, vamos a dibujarlo mejor. Cada vez que el papel llegó acá, también sufrió una expulsión hacia arriba. Entonces a esto lo pasamos a llamar un área de soporte. Pero fíjense qué interesante que, por ejemplo, a vuelo de pájaro, acá hay otra línea, incluso que va acercándose a la de resistencia de arriba. Y a esto se convierte por la validación, por las veces que fue tanteado, testeado, lo llamamos soporte. Y en esta franja, esto lo llamamos, cuando un papel funciona en rango operativo, a esta zona la llamamos zona de fluctuación, zona de rango o zona de lateralización, donde el papel sube y baja, reconociendo casi con precisión una resistencia y un soporte. Ahora, en cuanto ese soporte o resistencia son vencidos, la caída o la subida, en este caso en el ejemplo tenemos solamente una caída, suele ser importante y suele ir en búsqueda de algún viejo soporte. Cuando no encuentra un soporte inmediato, como puede ser por ejemplo un mínimo anterior, que sería este caso, cuando en este mínimo anterior no encuentra suficiente fuerza de mercado para soportarlo, entonces va a seguir buscando un soporte anterior. Por eso es muy importante, cuando analizamos un papel, por más que estemos trabajando en esta zona, es muy importante tener ya analizado todos los soportes y resistencias que están más o menos cercanas a ese precio. Entonces, una buena forma de analizarlo, y esto ya ahora empiezo a operar con el gráfico, es tomar, por ejemplo, la línea de tendencia e ir buscando, nosotros estamos acá hoy, ¿no? Pero esta es la historia del papel, e ir buscando aquellos soportes y resistencias que nos pueden ser importantes en el momento del análisis de hoy, por más que sean cuestiones que hayan pasado hace mucho tiempo. Por ejemplo, esto ocurrió en el año 1996, porque estamos en un gráfico semanal. Y acá estamos hoy, esto es 23 de agosto, ahí está, 23 de agosto es el día de hoy, y esta línea de soporte arranca en el año 96. Fíjense la importancia de los datos y esta historia que significa lo que significa que esta línea arranca en el año 96, le da una validación muy importante, que cuando la rompa el precio a este techo, que es esta resistencia que acá era soporte, se dan cuenta de lo que estoy hablando, no quiero abrir el Ichigraph para seguir dibujando en el gráfico. Entonces es muy importante que tengamos bien abierto en semanal o en mensual la totalidad de los años que nos ofrece la plataforma gráfica para poder detectar estas líneas fundamentales que van a ser estructurales al momento de analizar el precio. Por más que después empecemos a operarlo diariamente, bueno, ahora
no los vemos porque no están visibles, es una pena, pero bueno, yo lo que dibujé, no hace falta aclarar mucho, es esta línea y esta línea, ¿ok? A esto me refería. Entonces, y ahora estas son las antiguas, esta es la que venía del año 96. Y ahora dibujaré las que pertenecen estrictamente a esta área de más aproximación a la fecha, que es en la que estoy trabajando. Bueno, a esto me refería con tener tiradas las líneas de tendencia, aunque sean de vieja data. ¿Por qué? Porque fíjense que en este caso, cuando el papel, acá, cuando el precio lo testea una vez, dos veces, en la tercera lo puede violar y busca el soporte anterior. Fíjense que es lo que yo les decía anteriormente. Esa es la importancia de tener soportes y resistencias del papel históricamente estudiados. Y por supuesto todos los que encontremos, ¿okay? Todos los que sean relevantes, todos los que sean importantes y los que sean sólidos. Ustedes buscarán la manera en que la expresión sea más suave o más gruesa o más fuerte o punteada en función de la historia, del color. Cada uno buscará sus códigos que los represente mejor al momento del trazado. Y si tienen dudas si esto es un consejo de viejo lobo, si usted es zorro, lobo o zorro, no se me va a fijar, de viejo toro, de viejo oso, lo que ustedes tienen que fijarse es, para saber si estamos hablando de algo que tiene sentido o no, está bueno que verifiquen si el punto es importante, una ruptura, por ejemplo esta, porque debería haber algún cambio significativo de volumen. Por ejemplo, si es una caída tendría que ser un volumen fuerte, rojo, porque hay una venta feroz, porque se tocó una, dos veces, en la tercera hay caída, y todo el mundo salió a vender porque no quiere quedar sumido en esta catástrofe financiera de las cuentas comitentes. Y cuando el papel es superado, cuando el papel supera la vieja resistencia que soportó varias veces acá, cuando lo supera hay un incremento de volumen que entra, porque se supone que entramos en una fase alcista del papel. Después vamos a ver más en detalle cuántas veces un activo, un precio toca un soporte, cómo podemos verificar, cómo podemos darnos cuenta lo más rápidamente posible que un soporte o una resistencia son vencidos. Lo vamos a dejar para más adelante, cuando hablemos del funcionamiento de los soportes y resistencias. Gracias.